Hola a todos los aventureros, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos acá para estudiar la lección número 7, mi parte junto a Jesús. Y antes de comenzar, vamos a contar una de las historias que contó Jesús cuando él estaba acá en la tierra. Se trata de un hombre que tenía 2 hijos y él tenía un campo que tenía que trabajarse, tenía una plantación. Resulta que él quería que sus hijos lo ayudaran en la plantación. Entonces fue a hablar primero con el hijo mayor y le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en la plantación de vides. El hijo le respondió: no quiero. Pero después, meditando solo, se arrepintió de su decisión y fue igual a trabajar. Por otro lado, el padre le fue a contar a su otro hijo. Le hizo la misma pregunta: hijo, necesito que vayas a trabajar hoy en la plantación. Y ese hijo le dijo: claro, voy a ir al tiro, papá, no te preocupes. Pero ¿qué pasó? Es que al final no fue. Jesús nos hace la pregunta a nosotros y en ese momento también la hizo. ¿Cuál de los 2 hijos fue el que hizo la voluntad del Padre? El primero. Y vamos a ver y vamos a indagar más en este tema cuando estudiemos las actividades que tenemos el día de hoy. Así que pasamos a ellas. La actividad número 1 nos dice lo siguiente. Ya sabemos que tenemos un amigo que es Jesús y nuestro amigo de verdad. Tenemos que descifrar la palabra enigmática y descubrir cómo siempre andan los amigos. Hay que leer un versículo después, el cual se encuentra en Amós capítulo 3, versículo 3. Pero primero completemos jugando con eso. Tenemos una imagen de un jugo que parece, la imagen de lo que parece un nudo, y después ahí tienen que interpretar ustedes. Le restamos las letritas que están ahí y tenemos la palabra. Los dejo para que piensen y nos encontramos a la vuelta. Muy bien, esa era la palabra. ¿Cómo andan los amigos? Juntos. Y leamos Amós capítulo 3, versículo 3. Dice: ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro. Los amigos andan juntos y si somos amigos con Jesús también debemos andar juntos. Pasamos a la segunda actividad. En este caso es un verdadero y falso como el que hemos hecho muchas veces. Tenemos que leer los versículos que se encuentran ahí y después saber y distinguir si es verdadero o falso. Así que los dejo para que lean los versículos que se encuentran en pantalla y nos encontramos a la vuelta. Muy bien, lo hicieron excelente. Resulta que tenemos bastantes verdaderas, ¿cierto? Leamos cada afirmación y vamos viendo. La primera dice: quien hace la voluntad del Padre entrará al cielo. Verdadero. La segunda: quien obedece los mandamientos está haciendo la voluntad de Dios. Por supuesto. La tercera: quien siempre anda junto a Jesús vivirá eternamente en el cielo. También es verdadero. La cuarta: quien dice ser amigo de Jesús no necesita obedecer los 10 mandamientos. ¡Wow! Eso es falso. El que dice ser amigo de Jesús, el que dice ser su cercano, necesariamente también debe obedecer los 10 mandamientos. De hecho, como hemos visto ahí, los mandamientos son la voluntad de Dios. Entonces, desobedecerlos es ir en contra de la voluntad de Dios. Vamos a la quinta afirmación. Quien obedece los 10 mandamientos recibe la vida eterna. Verdadero. Después, Jesús siempre hacía la voluntad del Padre. Verdadero también. Y la última: Jesús no necesitaba obedecer los 10 mandamientos. Claro que es falsa, ¿cierto? Si ya vimos que Jesús siempre hacía la voluntad del Padre, es obvio que Él también cumplía los mandamientos. Bastante interesante. Pasamos a la tercera actividad. En esta tercera actividad tenemos que leer los versículos que se encuentran en el lado izquierdo y unirlos con las frases o los mandamientos que se encuentran en el lado derecho. Tenemos que identificarlos. Es un repaso de los mandamientos, ya que hemos hablado de los mandamientos. Así que dejo para que se lean el capítulo 20 de Éxodo, que es donde se encuentran, y nos encontramos a la vuelta para poder enumerar los mandamientos. Correcto, lo hicieron muy bien. Son bastantes mandamientos, ¿cierto? Vamos a ver cómo eran los mandamientos. Y los que actualmente también los que nos rigen a nosotros. El primer mandamiento, ¿cuál era? Leámoslo.
es no tendrás dioses ajenos. Pasemos al siguiente. No te harás imagen ni esculturas. Pasamos al otro. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El que viene, muy importante. Acuérdate del día sábado para santificarlo. El que viene, honra a tu padre y a tu madre, muy importante también, al igual que los otros mandamientos. El otro, no matarás. El otro, no adulterarás. El siguiente, no robarás. Y los dos últimos, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Siempre es importante recordar los mandamientos porque, como hemos dicho, los mandamientos expresan la voluntad de Dios. Y se expresa la voluntad de Dios, entonces, ¿qué son los mandamientos? Amor. Pasamos a la siguiente actividad. En esta actividad es una actividad que no se puede hacer como ustedes desde la casa y en la pantalla, dado que hay que pintar. Pero bueno, vamos a pasar a la respuesta inmediatamente, ya que yo lo coloreé en el computador. Acá tenemos que pintar los cuadrados de color amarillo y los círculos en color negro. Yo personalmente pinté solo los círculos en color negro, ya que no tenía el color amarillo para poder hacerlo. Tenemos que ver quién nos da fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Hay un versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, que lo leeremos después. Pero veamos primero quién es esa persona tan especial para nosotros. ¡Wow! Es Jesús, por supuesto que es Jesús. Él es el que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Y si en algún momento tú sientes que estás siendo débil y te cuesta poder hacer su voluntad, hay que siempre recurrir a Él. Filipenses 4:13 nos dice, es un versículo bastante maravilloso que estoy seguro que más de alguno ha escuchado una vez. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué maravilloso mensaje! Pasamos a la última actividad, la número 5. ¡Wow! Acá tenemos que usar un poco de matemáticas. Tenemos que ver qué número nos dan las ecuaciones de abajo y ese número, ahí ponerlo en esa tablita que nos dice qué letra significa. Vamos entonces, les dejo su espacio para que puedan hacer las restas, las sumas y encontrar cuáles son las palabras que se forman. Después vamos a leer Salmo 119, versículo 60, que es justamente el versículo que estamos nosotros realizando. Los dejo para que lo hagan. Y muy bien, vamos a leerlo todos juntos. Salmo capítulo 119, versículo 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Qué lindo mensaje. No tenemos que dejar las cosas de Dios para después. Eso aplica para todo. No podemos dejar los mandamientos también para después. Si queremos unirnos con Jesús, si queremos cumplir la voluntad de Dios, el tiempo de hacerlo es ahora, porque Dios nos ama mucho y sabe que si nosotros hacemos su voluntad, nosotros vamos a ser infinitamente felices. ¿Cuál es la última conclusión que sacamos de esto? Vamos a verla. Hoy aprendimos que obedecer los mandamientos es hacer la voluntad del Padre y que quien anda siempre con Jesús vivirá eternamente. La pregunta para todos nosotros, chicos, ¿quieres hacer tu parte obedeciendo los 10 mandamientos? Mi respuesta es sí y espero que la tuya también. Y bueno, estamos terminando la actividad. Espero que les haya gustado. En esta lección llamada Mi parte junto a Jesús, justamente aprendimos cuál es nuestro papel y cuál es nuestro rol junto a nuestro Creador. Tenemos que obedecer y hacer su voluntad. Y ya sabemos que la voluntad de Dios son, mejor dicho, los 10 mandamientos. Espero que podamos cumplirlo ahora que lo sabemos. Sigamos estudiando y estando junto a Jesús siempre, todos los días. Que tengan una excelente semana.